POME y a su vez a través de nuestra querida colega Dilia, quien compartió años de su formación universitaria en Venezuela. Estos vínculos hacen que en esta tarde no solo sea un encuentro académico, también es un encuentro entre amigos y futuros amigos. Bueno, doctora Costa, la palabra es suya. Ay, Sheila, muchísimas gracias. Qué linda introducción. De verdad que, bueno, cosas que a uno lo conmueven porque de verdad que bueno, que como dices tú, estamos en familia y uno se siente hasta más cómodo, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver cómo yo logro poner esto más chiquito. Entonces, están viendo mi pantalla bien. Les confieso, a mí me encanta dar charlas. Es algo que disfruto porque más que es una patología que me encanta, ¿no? Pero las cosas online me dan mucho estrés porque no veo a la gente. Entonces Claro. empecemos en me oyen, no me oyen, me oyen bien, no se interrumpe. Entonces, lo único que les voy a pedir es que en el transcurso de la charla, si no me oyen o lo que sea, me lo hagan saber para no estar yo preguntando, ¿no? Bien. Eh, entonces, bueno, nada, yo creo que vamos a ponerlo así chiquito. Veo aquí a Sheila, pero bueno, vamos a hacerlo así. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de patología musculoesquelética. Me dijeron que tenemos una hora, ¿ok? O lo que podamos disponer. Sin embargo, vamos a intentar no hacerlo tan aburrido y tan largo. Creo que esto lo podemos hacer dinámico. El que tenga preguntas, preguntas. Si me echan una manito con la parte del chat y hay preguntas, las vamos resolviendo. Yo creo que esto es una patología que definitivamente se presta para este tipo de discusiones, ¿no? Y principalmente porque, como yo siempre digo, vamos a esperar que esto arranque. Como yo siempre digo, la patología musculoesquelética tiene una exótica belleza. Esto es una patología variada, es una patología que producto de su heterogeneidad y básicamente dado porque si hablamos de los sarcomas tenemos hasta 90 tipos de sarcomas en la última clasificación. Si hablamos de lesiones benignas hablamos incluso de 80 o 90 lesiones benignas. Y si de estas lesiones benignas nosotros extraemos la parte de las lesiones pseudosarcomatosas, estamos hablando hasta de 15 o 10 tipos de lesiones más. Estamos hablando que la patología musculoesquelética abarca aproximadamente 200 subtipos diferentes diagnósticos, opciones diagnósticas que vamos a tener al microscopio y muchas veces esto es lo que hace que la gente probablemente quiera salir corriendo y que no sea de las especialidades más taquilleras, como digo yo aquí en mi país, o más elegidas dentro de la población de patólogos. Pero yo creo que esto principalmente radica por esa urgencia que generalmente tenemos en que damos la biopsia y salimos corriendo al microscopio, porque queremos ver de qué se trata, porque queremos ver qué está detrás, porque ya que estamos en familia, como dijimos, y en el contexto de patólogos, no es extraño que nos digan necesitamos el resultado rápido, necesito que me digas qué es, tengo al paciente esperando. Pero este es el principal error que vamos a cometer, no solo en patología musculoesquelética, pero en patología musculoesquelética particularmente, tiene unas repercusiones bien importantes. Y fíjense un ejemplo bien gráfico. ¿Qué pasa si yo doy esa biopsia, salgo corriendo al microscopio y me encuentro con esto? Me encuentro con que tengo una lesión que tiene producción de matriz ósea, con una serie de osteoblastos, si se quiere, con núcleos algo reactivos, algo atípicos, con producción de matriz no solo ósea, sino que se confunde con matriz de aspecto cartilaginoso, y que esa matriz cartilaginosa es atípica, porque no es el típico condrocito pequeño que vemos en el contexto de una lesión cartilaginosa benigna, y además vemos esa producción de matriz ósea que se confunde entre el componente fusocelular. Esto es un aspecto histológico que alarma a cualquiera. Y te dicen además que es un muchacho de 17 años, o sea, en plena adolescencia. Definitivamente nos alarmamos, nos asustamos y lo primero que pensamos, esto es un osteosarcoma. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos esto en el contexto y damos un paso atrás y vemos que es un paciente con una fractura y que si volvemos a la lámina histológica con esta información, vemos que esos fragmentos de cartílago inmaduro, atípico, se relacionan a formación de matriz ósea, de trabéculas que se anastomosan, ya la cosa toma como otro curso, ya lo vemos diferente, porque esto definitivamente está en relación a un callo de fractura, y no hay nada más feo histológicamente que un callo de fractura. Y si estamos hablando de un callo blando que tiene 2 a 3 semanas, es una lesión inmadura que va a generar mucha alarma desde el punto de vista histológico. Entonces, para empezar, ¿qué puedo decir? Y esto yo se lo enseño a mis hijos y yo creo que es una ley de vida. No hay nada difícil que no se pueda dividir en tareas pequeñas. Y definitivamente la patología musculoesquelética no va a ser la excepción de esto. ¿Por qué se los digo? Porque si nosotros seguimos este organigrama, sencillamente cumpliendo cada paso, yo estoy segura que el abordaje del caso va a ser completamente diferente. Y vamos a empezar con el sexo. El sexo es un dato clínico que muchas veces no ha tenido gran relevancia,
porque dentro de la patología musculoesquelética es más o menos similar. Siempre se ha dicho que hay cierta o discreta predilección por el sexo masculino, que es un poco, pero nada importante, pero sí hay patologías que tienen cierta predominancia por diferentes sexos. Por ejemplo, en el caso del sexo femenino se ha visto una relación muy directa en el caso de tumores de células gigantes o incluso quistes óseos aneurismáticos, porque se relacionan a descargas hormonales exageradas en la mujer. Se ha visto que cuando la mujer tiene una carga hormonal exagerada, háblese embarazo, háblese pubertad precoz o otro tipo de recarga por algún tipo de problema hormonal, tienen crecimientos acelerados. Y así también con las displasias fibrosas de tipo poliostótico, que se relacionan a endocrinopatías, más frecuentemente en la niña, porque son niñitas que hacen ovarios poliquísticos y la producción exagerada de estrógenos producen este tipo de lesiones, y por eso las relacionamos con el sexo femenino. Y con el sexo masculino, que como dijimos tenían discreta predilección, hay entidades donde esa relación de 1.5 a 1 puede llegar hasta de 3 a 1, en el caso de los osteomas osteoides o su hermanito mayor, los osteoblastomas, o el caso de los condroblastomas. ¿Qué pasa con la edad? La edad sí es un factor determinante. Si el sexo de repente no es algo del todo importante, la edad sí. Y aquí hago un paréntesis porque este tema de la inteligencia artificial me da mucha risa, porque yo tenía toda esta información en una lista muy precaria, ¿no? Muy primitiva. Era un listado con la información de los casos que yo he ido viendo con la edad, ¿no? Y entonces le pedí a la inteligencia artificial, que definitivamente yo creo que es una inteligencia asistida, porque sin nosotros no es nadie, y le di esa lista y le dije, concha, le quiero algo como bonito para mostrar, ¿no? Con imágenes. Total que lo que me arrojó fue una locura. Entonces el listado estaba bien, pero las imágenes no tenían nada que ver. Entonces me tuve que poner yo a ponerle las fotos de mis casos, porque, y esto viene de que definitivamente creo que los patólogos nunca vamos a ser sustituidos, tuve que ayudarla un poquito y poner mis imágenes en las imágenes que yo le pedí, ¿no? Pero bueno, retomando el tema, dentro del grupo pediátrico tenemos entidades que no podemos olvidar, que es la osteomelitis, que puede tener presentaciones, y lo vamos a ver, que parecen tumor, quistes óseos simples en lesiones, por ejemplo, osteolíticas diaficiarias, que tienen el signo del fragmento caído óseo, el sarcoma de Ewing en el contexto de radiologías malignas, agresivas, histiocitosis de células de Langerhans en lesiones que tienen sacabocados en cráneo. Y fíjense qué determinante el tema de la edad. Si yo veo esta misma imagen en cráneo, que estoy viendo en un niño de 3 años, la veo en un adulto, eso es un mieloma múltiple con una apariencia radiológica idéntica. Entonces aquí la edad es lo que va a determinar, porque no voy a pensar un mieloma en un niño, ni voy a pensar una histocitosis de células de Langerhans en cráneo en un adulto. Por ejemplo, en los adolescentes y adultos jóvenes empieza a aparecer nuestro gran coco, que es el osteosarcoma. Recordemos que el osteosarcoma no es únicamente un sarcoma de adolescentes o de pacientes jóvenes, sino que tiene una presentación bimodal con una segunda presentación en la población adulta, preferentemente en su aspecto morfológico telangiectásico. Dentro de los adolescentes, los condroblastomas, ya dijimos, más frecuentemente en el sexo masculino, como una lesión radiolúcida epifisiaria en un paciente esqueléticamente inmaduro. Y el fibroma nosificante, que es una lesión que generalmente es un hallazgo incidental. ¿Por qué en el adolescente? ¿Por qué lo vemos ahí? Porque es un paciente que está en crecimiento y es el típico dolor de rodilla, le hacen una placa, es una osteocondritis y ven un fibroma nosificante. El dolor no es por el fibroma nosificante. El fibroma nosificante es una lesión que se ve, no se toca y únicamente se biopsia en el contexto de lesiones que tienen riesgo de fractura, ¿ok? Porque es una lesión que regresa sola. Dentro de ya los adultos jóvenes, previo a la adultez, seguimos teniendo el osteosarcoma, el osteoma osteoide como una lesión de dolor nocturno y el fibroma condromixoide, una lesión que frecuentemente vemos en tibia, en pompas de jabón. Y para los adultos mayores de 40 años, 2 diagnósticos que no podemos pasar por alto: metástasis y mielomas, sea cual sea la imagen radiológica, porque pueden imitar cualquier tipo de imagen. Y como sarcomas, el sarcoma más frecuente, los condrosarcomas. Y llegamos a la localización. ¿Qué importancia tiene la localización? Y eso es lo lindo de especializarse, porque uno empieza a tomar información de nuestra formación de patólogos, que de repente no le dimos importancia, y cuando uno se especializa, toma como lo pertinente de cada cosa, ¿no? Fíjense qué bonito esto. Es muy distinto que tengamos un hueso que tenga osificación intramembranosa que tenga osificación endocondral. ¿Por qué? Aquellos huesos planos como cráneo, mandíbula y parte de la clavícula que tienen osificación intramembranosa, o sea que del tejido conectivo producimos directo hueso, no vamos a ver lesiones cartilaginosas primarias. ¿Por qué? Porque es que no hay cartílago precursor.
Entonces ahí vamos a ver lesiones osteogénicas, vamos a ver lesiones fibrosas, vasculares. No vemos encondromas, no vemos osteocondromas. ¿Por qué? Porque no hay cartílago de donde que genere. A diferencia del hueso largo, esqueleto axial y la pelvis de los huesos planos, en donde la osificación endocondral, que tiene un precursor cartilaginoso previo al hueso, vamos a ver lesiones cartilaginosas primarias, tipo encondromas, tipo osteocondromas o cualquiera que sea. Y fíjense que en el hueso plano, por ejemplo en mandíbula, que no tenemos, que tenemos una osificación intramembranosa, cuando uno ve una lesión cartilaginosa, eso es un osteosarcoma condroblástico hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros no vemos condrosarcomas en mandíbula y eso es un error que frecuentemente podemos ver. En el caso de los huesos cortos, manos y pies, lo interesante de saber la localización es que toda lesión radiolúcida de manos y pies es un encondroma hasta que se demuestre lo contrario. Ya eso nos da una pista. Y en el caso de los huesos irregulares, por ejemplo, como la vértebra, tienen la particularidad que si afecta el cuerpo de la vértebra, la porción anterior, recordemos que todo el esqueleto axial, y el cuerpo es parte de ella, es un hueso rico en médula ósea roja. ¿Qué pasa con eso? Que son huesos que son ricos en metástasis porque tienen una irrigación bárbara. Vemos lesiones de células redondas, principalmente lesiones malignas. De las excepciones benignas que vemos es el hemangioma, que es la típica vértebra rayada, clásica presentación, y la histiocytosis de células de Langerhans en niños, que produce la típica vértebra plana. ¿Qué importancia tiene esto? Que el niño que tiene la vértebra plana no es susceptible a una vertebroplastia. Son lesiones que una vez que las diagnosticamos y se tratan, la vértebra se regenera. Y en el caso de los cuerpos posteriores de la vértebra, al contrario del cuerpo, como son parte del hueso mucho menos irrigada, vemos generalmente lesiones benignas como osteoblastomas, osteomas osteoides, quistes óseos aneurismáticos, es lo que más frecuentemente vemos. El osteoblastoma clásicamente de esta localización. Y llegamos a las imágenes. Las imágenes es nuestro cuerpo vertebral. Toda esta información previa nos va a poner un listado en la cabeza. Pero la imagen, y esto sí se lo di a la inteligencia, porque la otra lista era así como esta de aburrida, pero esta se la di a la inteligencia artificial y me hizo una locura que dije, no, mejor la presento como yo la tengo porque no me gustó. Entonces, fíjense, esto parece una lista enorme, ¿no? Pero yo siempre digo, si uno hace una lista desde que te paras y te cepillas los dientes hasta que vas a desayunar, eso es una lista larguísima también. Pero, ¿qué pasa? Que uno lo hace de manera rutinaria y sistemática. Es algo que sencillamente ya uno está acostumbrado y con las imágenes vamos a hacer lo mismo, ¿ok? No somos imagenólogos, ¿ok? No vamos a incurrir en intrusismo ni en ocupar el puesto de un imagenólogo, pero sí tenemos que tener una información básica que nos permita abordar nuestros casos. Entonces vamos a poner estos dos ejemplos muy bonitos, que es lo ideal tener un radiólogo al lado, pero sabemos que en nuestro día a día, frente al microscopio, eso no es una realidad viable para el momento que uno lo necesita, de inmediato. Entonces, tipo de hueso lo hablamos, hueso específico lo hablamos. En cuanto a la ubicación, es importantísimo que ubiquemos la lesión. Todo esto hablando de hueso largo, si es una lesión epifisiaria, metafisiaria o diafisiaria. En el contexto axial, si es una lesión que está yuxtacortical, excéntrica o céntrica. En cuanto a la zona de transición o bordes, la zona de transición se refiere a esto, a esta línea perfecta que produce el hueso cuando la lesión sencillamente tiene un crecimiento lento. Eso es un patrón de crecimiento y entramos en el patrón de crecimiento geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que el hueso tiene capacidad de contener la lesión. La lesión no tiene la capacidad de sobrepasar la respuesta del hueso. A diferencia de la foto de la derecha, que ven una transición amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que es una lesión que crece con tal rapidez que el hueso no tiene capacidad de contenerla. Y así entramos en la matriz. Tenemos una matriz osteoblástica o lítica. Si es una matriz que produce hueso cartílago, es una matriz fibrosa o cartilaginosa o líquido o sangre, que es lo que vemos en el contexto de las matrices radiolúcidas. La reacción perióstica es otro dato fundamental. Si nosotros no tenemos reacción perióstica o tenemos una reacción perióstica sólida, es una lesión que crece lento, que el hueso otra vez tiene capacidad de contenerla. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una reacción perióstica interrumpida? Que el hueso no tiene esa capacidad y crece como un sol naciente, clásico de los sarcomas, o bien sencillamente interrumpe la reacción perióstica y no permite hacer una reacción perióstica sólida. Y por supuesto el compromiso de partes blandas. Entonces, rápidamente, tenemos estas dos lesiones, dos pacientes adolescentes. La lesión de la izquierda, una lesión en metáfisis de tibia distal con una ubicación excéntrica, ¿ok? Con un patrón de crecimiento geográfico, puede ser A, B o C, este sería A, con una matriz radiolúcida y sin reacción perióstica, sin compromiso de partes blandas. Lo ideal es evaluarlo con una resonancia, pero aquí no la necesito para saberlo. Y en la imagen de la derecha, al contrario, todo lo contrario que acabamos de ver, tenemos una lesión metafisiaria, central,
que tiene un patrón de crecimiento permeativo. ¿Por qué? Porque tiene una zona de transición amplia, no vemos dónde empieza y dónde termina, una matriz osteoblástica. Puede que yo no sepa qué es cada cosa, pero yo sé que la imagen de la izquierda es benigna y yo sé que la imagen de la derecha es maligna. ¿Qué quiere decir esto? Que con la de la izquierda me puedo sentar a estudiar y puedo buscar todos los libros que quiera, pero con la de la derecha o busco a quien sabe o lo mando a otro sitio, porque es un paciente que muy probablemente nuestro diagnóstico, él está esperando su diagnóstico para ser tratado, ¿ok? Y entonces vemos cómo con toda esta información prácticamente ya tenemos todo para llegar a hacer la concordancia con nuestra histología. Ya tenemos un listado, ya tenemos una presunción de qué puede ser según la edad, según la localización. La imagen me dice si muy probablemente es una lesión benigna o maligna, de modo que si es una lesión muy celular, pero tengo una radiología benigna, pues no me voy a alarmar. Y eso me ayuda a que la interpretación que yo voy a hacer en la histología realmente me oriente a lo que este paciente tiene. Y vamos a empezar entonces en materia densa. Tenemos una lesión, y este es el ejemplo de la lesión que teníamos a la derecha, de un paciente adolescente con dolor en metáfisis, con un patrón de crecimiento permeativo, producción de matriz ósea. Yo, aunque tenga una matriz cartilaginosa atípica, que es lo que prevalecía en este tumor, mucha matriz cartilaginosa, yo no voy a hacer un diagnóstico de condrosarcoma en este paciente, porque sabemos que el condrosarcoma es un sarcoma de adulto. ¿Que lo podemos ver en niños? Por supuesto que lo podemos ver. El Rixoli tiene una casuística preciosa, pero no es lo más frecuente. Y yo en mi biopsia voy a buscar el osteoide y muy probablemente lo voy a encontrar. Pero no siempre la radiología es tan clásica, no es el típico sarcoma osteoblástico, porque puede pasar, porque recordemos que el osteosarcoma es el gran imitador. Y si volvemos a la epidemiología, y este es un paciente adolescente que tiene un aumento de volumen, que tiene una radiología francamente maligna, que ocupa la metáfisis, y tengo áreas de aspecto quístico, pero tengo esta tipia marcada y además tengo producción de matriz osteoide, a pesar de que no es la radiología clásica, sencillamente con la epidemiología y con el resto de la información yo estoy segura que esto se trata de un osteosarcoma de tipo telangiectásico. Por ejemplo, el otro escenario, que era la otra parte de la diapositiva, tenemos esta lesión, ya la describimos con radiología benigna, y donde tenemos una lesión constituida por tejido fibroso, cúmulos de histiocitos espumosos y una que otra célula gigante. Esto es un fibroma nosificante hasta que se demuestre lo contrario. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una radiología que no es del todo clásica? ¿Por qué pasa? Y este es un niñito de 7 años con una fractura patológica. ¿Por qué? Porque el traumatismo no explicaba la fractura. Al niñito le hacen una rayos X, empezamos a ver la histología y vemos producción de hueso fibroso, con producción de hueso neoformado, con osteoblastos. Si uno no ha visto esta placa, uno dice, bueno, esto es una fractura, y efectivamente, estos son cambios por fractura. Pero si volvemos a la radiología, definitivamente, y es ahí donde quiero que siempre seamos acuciosos, no podemos quedarnos en que es una fractura y ya, sino que en el contexto de la fractura, aquí hay algo más. Aquí hay una lesión lítica en el contexto de una fractura que el impacto no explicaba por qué un niño de esa edad, que son de goma, se iba a fracturar. Entonces, ¿qué pasa? Llamamos al médico y, indagando en la biopsia, empezamos a ver que además de esa proliferación irregular de hueso neoformado que se ve, que es reactivo porque vemos la trabécula y tiene un montón de osteocitos, vemos en otras áreas que la trabécula se hace más delgada, que incluso empieza a hacer trabéculas curvilíneas, que en algunas áreas no tiene revestimiento osteoblástico, pero efectivamente, por ejemplo, en esta misma foto vemos solapado las áreas reactivas. Llamamos al médico y le decimos, bueno, pero este niñito no tiene algo más, porque es raro una lesión como esta en un niño de esta edad, varón. Entonces fíjense que cuando me manda la foto clínica tiene una mancha café con leche, y esto es muy clásico de los pacientes con displasias fibrosas poliostóticas, ¿okay? Que es la imagen histológica que estamos viendo solapada con una fractura, y muy probablemente un pacientico que pueda estar en el contexto de un síndrome de McCune-Albright. Y sencillamente a él se le pasó contarme de las manchas que tenía en la piel. Y fíjense, si volvemos al tema de volver al microscopio, si uno ve esta imagen histológica, yo salgo corriendo, si no he visto la placa, ¿no? Es una lesión muy celular, que tiene células gigantes, que tiene áreas de degeneración quística, matriz, colágena densa. Recordemos que es el osteoide es colágeno denso, ¿ok? Sin embargo, aquí con una tendencia a la producción de una matriz de aspecto condroide más no cartilaginoso. Pero si yo correlaciono esta imagen con un paciente esqueléticamente inmaduro, y volvemos a la tabla de la epidemiología y la edad, con una lesión radiolúcida de patrón de crecimiento geográfico, esto es un clásico condroblastoma de localización e histología. No tiene la típica malla de gallinero, pero es que no siempre la vamos a ver.
A veces tenemos radiologías que nos alarman, como esta, una radiología con un patrón de crecimiento permeativo. Volvemos a la imagen y a la evaluación de la imagen, una lesión de localización diaficiaria. En un pacientico esqueléticamente inmaduro, lo primero que uno piensa es un sarcoma de Ewing. ¿Qué pasa aquí? Cuando uno ve la reacción perióstica, es una reacción perióstica sólida, es una cosa como que una no concuerda con la otra. Cuando vemos la histología, vemos una proliferación fibrosa en relación a trabéculas y un componente inflamatorio súper importante. ¿Qué pasa? Lo primero que yo pienso es que esto es un proceso infeccioso y hablo con el médico tratante otra vez, porque yo soy así de fastidiosa, y lo llamo y le digo que si le hizo cultivo. Bueno, no se hizo cultivo porque no se pensó un proceso infeccioso de inicio, pero como nosotros somos patólogos y toda información nos suma, este no es una cortical de un hueso que sea de un sarcoma de Ewing, era una cortical dura que tuvo resistencia a la biopsia. Esto es una osteomielitis crónica y es la gran imitadora de tumores malignos. Entonces, esto a tenerlo en cuenta. A veces tenemos radiologías más clásicas de osteomielitis como esta, donde vemos lo que se llama el bone to bone, que es el hueso dentro del hueso, porque no es más un hueso formándose por fuera con un patrón de crecimiento permeativo. Fíjense que esto después de unas semanas ya hizo una reacción perióstica, y si contamos con la información de un cultivo positivo, pues por supuesto tenemos toda la información y estamos más tranquilos de saber que se trata de un proceso infeccioso. Entonces vemos cómo definitivamente no podemos hacer esto sin imagenología, porque incluso es un reto que muchas veces en la biopsia no tenemos toda la información, pero la radiología nos da información que nos falta. Y a veces tenemos imágenes histológicas que son idénticas en lesiones completamente diferentes. Y fíjense que esto fue una revisión que yo hice hasta el 2024, hice un paneo hasta el 2026 y la proporción era exactamente la misma. Y aquellos casos que yo he contestado descriptivos, el 50% de los casos ha sido por falta de concordancia, porque no tengo la imagen y sin imagen yo no voy a diagnosticar. Entonces quiero que nos quede hasta ahora la columna vertebral de que toda esta información previa y nuestra imagen es nuestra columna vertebral y es nuestro punto de partida. Y por ejemplo las lesiones cartilaginosas son un ejemplo magnífico para esto, ya que sin imágenes, incluso entre mismos patólogos especialistas, son lesiones difíciles de evaluar. Fíjense esta lesión que es chiquitica, uno dice, bueno, hasta 5 centímetros se aceptan, mayores de 5 centímetros alarman, pero esto es una lesión que en la radiología es prácticamente imperceptible, con unas calcificaciones anulares típicas de la lesión cartilaginosa benigna, pero tiene estas áreas radiolúcidas en su contexto. Cuando uno ve los estudios adicionales, vemos este festoneado endostial, cosa que no vemos en una lesión cartilaginosa benigna. Pero ¿qué pasa con la histología? La histología es absolutamente inocente, pero yo no puedo dejar de lado esto. Este festoneado endostial no puedo dejarlo de lado a pesar de que sea una lesión pequeña, y si además me dicen que la paciente tiene dolor, esto es un tumor cartilaginoso atípico, considerando que los criterios para tumor cartilaginoso atípico, un hueso largo, son bien estrictos de la binucleación, ya es criterio a diferencia de las lesiones cartilaginosas de manos y pies. Fíjense aquí otro ejemplo muy bonito, esta es una lesión de un peroné, una lesión mucho más extensa, claramente cartilaginosa, se le hace una biopsia, y en la biopsia vemos un tumor cartilaginoso atípico, una lesión con un cartílago hipercelular, con unos cambios mixoides menores del 20%, pero ciertamente ya desde la biopsia hacemos la salvedad que nos llama la atención esta ruptura de corticales, pero que puede ser por la fractura, no sabemos si realmente es secundario al comportamiento biológico o a la fractura. Entonces nos quedamos con un tumor cartilaginoso atípico, sabiendo que puede haber algo más. Y efectivamente era un peroné, dice, bueno, vamos a quitarle la lesión por completo, vámonos por lo seguro, y en la pieza resultó un condrosarcoma grado 2. ¿Por qué? Porque en la pieza terminamos de ver lo que nos faltaba, cambios mixoides por encima del 20%, una hipercelularidad mayor y una atipia mayor. Este otro ejemplo, una pelvis. En la pelvis, en la biopsia vimos criterios para un condrosarcoma grado 2, pero es una lesión gigantesca. ¿Qué pasa? En nuestro informe hay criterios y según la CAP y muchos que dicen que las notas confunden. Para mí las notas son nuestra salvación porque ahí explicamos todo lo que no podemos explicar en el diagnóstico. Y entonces yo aquí comento que bueno, que efectivamente es un condrosarcoma grado 2, pero que por el comportamiento en la imagen no puedo descartar que se trate de algo mayor que no interesó la biopsia. La paciente va a una hemipelvectomía. Bueno, manejamos la hemipelvectomía. Yo tengo una exquisita curiosidad por hacerle frotis a los tumores en fresco. Fíjense qué bonito, incluso en el frotis ya aparece una mitosis. La doctora Mays me decía en el Anderson, cuando tú consigas una mitosis en un tumor cartilaginoso hay miles.
Eso es bien difícil encontrarlo y si las encontramos comparables como esta, muy probablemente es un tumor de alto grado. Y efectivamente esto en la pieza terminó siendo un condrosarcoma grado 3, vemos unas células más epitelioides, sin componente cartilaginoso y hialino predominante. Entonces, vemos que tuvimos un tumor cartilaginoso atípico que en la pieza fue un condrosarcoma grado 2 y vimos un condrosarcoma grado 2 que en la pieza fue un condrosarcoma grado 3. Entonces la pregunta de siempre, ¿esto es un error diagnóstico? No, señores, esto no es ningún error diagnóstico. ¿Por qué? Porque esto está descrito en la literatura. Si bien la concordancia entre la biopsia y los huesos largos es de un 86%, para las pelvis y huesos planos decae en un 32%. Incluso, motivo de esta discordancia que a veces ocurre en un consenso en el que tuve la oportunidad de participar en Birmingham, hubo un consenso en lo relacionado a evitar la biopsia en aquellos casos en los que radiológicamente fuera un tumor cartilaginoso atípico o de bajo grado. Ahora, para nuestra realidad latinoamericana, yo sí creo que si tú cuentas con un buen patólogo y tienes la correlación con la imagen, la biopsia siempre va a ser una buena opción, en donde determinamos el estirpe cartilaginoso, donde podemos incluso ir más allá y en la correlación con la imagen sugerir que pueda o no haber una lesión de mayor grado, porque aquí el problema siempre es la lesión benigna y el bajo grado, porque el grado 2 y 3 generalmente no tienen problema. Pero ¿qué importancia o qué repercusión que tiene esto? Bueno, que si nosotros diagnosticamos un condrosarcoma grado 1, tumor cartilaginoso atípico, es un paciente que va a tener una sobrevida del 90%. A diferencia si es un grado 3, donde la sobrevida cae hasta un 30% y la tasa metastásica pues se va por los cielos. Entonces sí tiene importancia que hagamos el esfuerzo de intentar gradar bien este tipo de tumores. Hay otras lesiones que son bien características en donde la radiología, todo paciente esqueléticamente maduro con una lesión epifisiaria expansiva tenga células gigantes predominantes, que es lo que queremos ver siempre, ¿no? Siempre lo queremos ver así. Pero puede ser el escenario que tenga un componente estromal predominante, que no tenga tantas células gigantes, o que tenga cambios de quiste óseo aneurismático. Ya olvidamos el término de quiste óseo aneurismático secundario, ya eso está proscrito, no lo usamos. Cambios de quiste óseo aneurismático, pero si fíjense que la radiología se mantiene, una lesión lítica expansiva, un paciente esqueléticamente maduro, esto es un tumor de células gigantes hasta que se muestre lo contrario. Y si yo veo la imagen primero y después veo la histología y veo puro componente estromal con pocas células gigantes o veo el cambio de quiste óseo aneurismático, no me voy a confundir. Hay casos menos clásicos, por supuesto, y esta era una muchacha de 19 años, estudiante de medicina, y yo este caso lo recibo para una segunda opinión. Fíjense que hay una lesión metafisodiafisiaria en tibia distal, de patrón de crecimiento geográfico, lítica. Bueno, y la histología es esto que están viendo aquí, una lesión como fibroósea, con mucho tejido fibroso, incluso como esclerosado, con una lesión, con unas células fusiformes no atípicas, pero celular. Y en estas áreas que me impresionaba una lesión fibroósea, yo no uso la inmunistoquímica de rutina en el tumor óseo, pero hay casos como este que lo justifican. Porque me planteé que fuera una fibroósea, dije, bueno, de repente es una displasia osteofibrosa con una presentación inusual, y efectivamente la hago inmunistoquímica, citoqueratina difusa, ya esto se me escapa de una displasia osteofibrosa, P63 difuso, y fíjense qué pasa, esto orienta a una lesión tipo adamantinoma, pero estamos acostumbrados a ver esta radiología, que es una lesión cortical, excéntrica de la tibia. Pero ¿qué pasa cuando nos ponemos a estudiar? Porque estos casos nos ponen a estudiar a todos, y vamos a donde la gente que sabe, y gente que sabe mucho más que nosotros, como el doctor Cherniak, y fíjense que tiene un caso de adamantinoma en una paciente adolescente con una imagen bien parecida a la nuestra. Este caso fue una resección y yo me puse porque yo insistía que esto tenía un aspecto de displasia osteofibrosa y muestreando las áreas periféricas a la lesión, fíjense qué bonito como la citoqueratina marca las islas de células epiteliales a diferencia de las áreas de adamantinoma clásico y podríamos decir que estas son áreas adamantinoma-like. ¿Okay? Un adamantinoma displasia osteofibrosa like, término que parece que para la nueva OMS ya no lo vamos a tener, pero yo creo que describe muy bien el progreso y a pesar de que esto está muy discutido, pero bueno, esto tiene su explicación y aquí vemos, a diferencia de las fotos anteriores, que las islas de epitelio son pocas, que es lo que generalmente vemos en las displasias osteofibrosas, que vemos incluso celulitas aisladas con la citoqueratina y donde se justifica la realización de inmunistoquímica. Entonces vemos cómo la imagen y la morfología no las podemos divorciar. Eso es un matrimonio para toda la vida, eso es como el matrimonio eclesiástico. De una vez que se casan, eso no se puede separar.
Y la sospecha diagnóstica que tengamos es fundamental hasta para el manejo del material. ¿Por qué? Si uno tiene una lesión epifisiaria en un paciente adolescente, ya lo dijimos, volvemos a la tabla de la edad. Es que es crucial. Esa tabla tenemos que vivir con ella, ¿ok? Para pensarlo y nos las aprendemos y lo manejamos. ¿Por qué? Porque esto muy probablemente trate de un condroblastoma, es una imagen clásica. ¿Y qué queremos ver en un condroblastoma? La clásica malla de gallinero, que no es más que la calcificación individual de la célula condroide inmadura. ¿Qué pasa si esto le ponemos un ácido clorhídrico? Esto lo perdemos. Entonces le tenemos que dar una descalcificación suave, por si bien esto no es no es necesario para el diagnóstico, si lo tenemos, por supuesto que es algo precioso para ver y para que el diagnóstico lo hagamos straightforward. ¿Qué pasa si tenemos una lesión densa en un hueso plano? Esto muy probablemente es un osteoma, le podemos dar la descalcificación fuerte que queramos porque muy probablemente esto no va a repercutir y va a ser un hueso difícil de descalcificar. Diferente cuando tenemos un paciente adulto con una lesión poliostótica, volvemos a la tabla de diagnósticos posibles por edad. Esto es una metástasis o esto es un mieloma. Y cualquiera de los dos va a requerir inmunohistoquímica. Y sabemos que la descalcificación interfiere de manera importante en la inmunohistoquímica. Entonces, esto es un material que tenemos que evitar descalcificar. Efectivamente, esto fue una metástasis de pulmón. Pero fíjense una cosa. Está descrito que el único ácido débil que se acepta para paneles moleculares es el EDTA. No podemos descalcificar con otra cosa si es un paciente que es propenso o es candidato a hacer un estudio molecular. Pero es una realidad, de nuevo, en Latinoamérica. A mí particularmente, les confieso, a mí me costó horrores importar el EDTA. Yo vengo a tener EDTA hace no mucho y me vine manejando con ácido fórmico durante todos mis años de ejercicio. Y me puse a estudiar porque yo tenía que hacer inmunistoquímica, yo tenía pacientes que tenía que hacer diagnóstico y hay trabajos que lo soportan, que sí, o sea, ciclos cortos, bien monitoreados con ácido fórmico, ciclos menores de 6 horas, permiten, o sea, no alteran la antigenicidad del tejido y permite la determinación de mutaciones. Y yo, por ejemplo, en todos mis años de ejercicio que me manejé con ácido fórmico, mi inmunistoquímica no tenía alteración y yo tenía estudios de inmunistoquímica que podía interpretar y la antigenicidad no se perdía. Pero es importante recalcar que las firmas genéticas no aceptan material descalcificado con ácido fórmico, únicamente con EDTA. Porque la patología molecular además tiene sus indicaciones. Todos queremos hacer patología molecular, pero vamos a ser bien estrictos en la selección de estos estudios. ¿Por qué? Porque una vez más, y la OMS lo dice en su último fascículo, en la 5ª edición lo dice, la morfología va a ser el punto de partida incluso para la patología molecular, porque tenemos tumores de comportamientos biológicos completamente diferentes con la misma alteración molecular. Aquí la morfología prela. O tenemos tumores que tienen distintas expresiones moleculares. Entonces, tenemos que saber qué vamos a pedir, tenemos que saber de qué se va a beneficiar nuestro paciente, porque si bien todos estos estudios moleculares han venido para quedarse, y es una realidad, tenemos que volver a lo básico, a saber hacer una buena interpretación de nuestras imágenes, a saber una buena interpretación de la morfología, porque si no, no hay patología molecular que nos salve. Y tenemos que saber que eso es lo que va a hacer la diferencia a los estudios que vamos a seleccionar y a la interpretación que le vamos a dar a nuestros casos, porque no hay otra manera que hacerla que con una buena morfología de base. Y ya que estamos entre patólogos, yo creo que es nuestra labor y tenemos que estar claros que nosotros somos parte de un equipo médico, porque muchas veces el patólogo lo ven como que está fuera del renglón médico, y no, es todo lo contrario. Nosotros somos el único especialista, y en patología musculoesquelética, bueno, determinante, que vamos a tener la capacidad de reunir toda esta información para que este paciente tenga no solo el diagnóstico, sino que tenga el camino que va a tener. A partir de ese diagnóstico, el camino terapéutico que va a tener. Así que tenemos una responsabilidad enorme. Pero yo creo que este reto lo podemos asumir. Si hacemos estos casos de esta manera, es una patología espectacular y que sencillamente requiere que hagamos las cosas paso a paso. Entonces, bueno, los oigo, soy toda oído, me encanta, y bueno, lo que tengan que preguntar, pues feliz de poderlos ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Martelena. Excelente la presentación, muy práctica, ágil. Y nosotros tenemos algunas preguntas. Que justo hablabas de la decalcificación con NETTA, y muchas veces los técnicos se quejan de que demora, de que por ejemplo, para una biopsia, más o menos con tu experiencia, ¿cuánto demora? Sí, demora, el ECTA, por ser un ácido débil,
ciertamente demora. Yo tengo un protocolo que hice acá en el laboratorio donde, mira, si son huesos esponjosos, yo realmente, mira, no más de 6 horas. Si es un hueso esponjoso, o sea, en mi realidad, de verdad que no me pasa más de 6 horas. Si es un hueso compacto, con EDTA jamás lo voy a lograr. ¿Qué hago yo muchas veces cuando es un tumor que tiene cortical? Porque tienes el hueso esponjoso pegadito, entonces tú quieres que esté todo junto. Eso, descalcificarlo juntos, si es algo que es propenso a inmunistoquímica, no lo vas a poder hacer. O sea, o lo que hago es, si demora muchos días, ¿qué hago? Lo descalcifico un día 6 horas, por decir algo, 6, 8 horas. Para la noche lo coloco de nuevo en formol y retomo la descalcificación al día siguiente, porque le tengo pánico al overnight. Porque son tejidos que de repente se pueden pasar de descalcificación y eso no tiene vuelta atrás. Pero bueno, establecer un punto de corte exacto de la descalcificación es difícil. Yo puedo decirte más o menos de esos rangos. Cuando es un hueso esponjoso, sí, mira, 6 horas y es bastante. A veces los dejo poquito, a veces los dejo 2 horas y es más que suficiente. A veces cuando puedo discernir entre los fragmentos óseos, yo intento separar. Y entonces intento meter tejido que no descalcifique y tejido pues que pueda pasarse un poco más de tiempo en descalcificación. Bien, bárbaro. Con respecto al MDM2, que últimamente como que nos cuesta mucho, que nos marca todo, o sea, no sé si es una clona, marca el núcleo, pero de los vasos, del tumor, del músculo, Mira, de eso todo lo siempre que... yo lo trabajo con el técnico. Aquí yo tengo la lista de mis anticuerpos. Estoy buscando el MDM2 y no lo veo. Ajá, el MDM2, el clon que yo tengo es SMP14. Ese es el clon que yo tengo acá. Ciertamente es un anticuerpo difícil. A mí incluso me ha costado estandarizarlo, es para que me dé. Porque muchas veces me pasa que no da. O por ejemplo, un liposarcoma bien diferenciado o desdiferenciado, que según la literatura, porque esa es la otra, la literatura nos dice una cosa y muchas veces en la realidad realmente no es así. Y entonces a veces me marca 3 nucleecitos y uno tiene duda que sea un tumor coexpresando MDM2. Yo en esos casos sugiero la hibridación in situ. Porque a veces en esas 5 células que estoy viendo con MDM2, uno interpreta la hibridación y es un tumor amplificado. Nosotros, por ejemplo, hacemos cromogénica, no hacemos FISH, no hacemos con sonda fluorescente, sino que lo hacemos cromogénico, lo vemos en el microscopio de luz y los resultados son bárbaros. Pero el MDM2 es un anticuerpo de por sí difícil, o sea, a mí me pasa al revés, a mí no es que me marca todo, sino que no me marcaba nada, y lo que hemos tenido que hacer es concentrarlo, bueno, se me va en pocos casos y hay que volverlo a comprar, pero depende muchísimo del clon, efectivamente. Ahorita estamos haciendo un trabajo con Celnet, que yo soy parte del Comité de Latinoamérica, que vamos a hacer un paper donde incluso se van a reportar los clones recomendados de todos estos anticuerpos. Esperemos que salga para final de año. Bárbaro, muchas gracias. Sí, no, bárbaro. Nosotros, lo que decía Marilisa, no nos da fondo, nos marca los núcleos preciosos, pero marca los núcleos de todo. Sí, eso da miedo porque, o sea, no tenemos un real control interno negativo, por decirlo de alguna manera. Eso, por ejemplo. Sí, en esos casos que les marque, yo lo único que se me ocurriría es que sugieran hibridación, Para poder determinar si esos núcleos del tumor realmente están amplificados o es una coexpresión loca que está dando porque el anticuerpo está loco. Y lo sé con FISH. Bueno, ustedes tienen FISH. No, SISH no. SISH también. Pero no, pero tú ¿con qué lo haces? Con SISH, con cromogénico, con C de casa. Sí, buenísimo. No, esa es una pregunta. Después otra pregunta es, si usás el SATB2 como para en algunas lesiones de osteosarcoma, pobremente diferenciada, biopsia chica, ¿te ayuda? Yo les prometo, yo no lo tengo. De hecho, no lo uso. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿cuál es el problema con el osteosarcoma? Por ejemplo, las dificultades más importantes es cuando tenemos de repente lesiones benignas imitadoras, que producen hueso, nos va a dar. Entonces, no es de ayuda. Y, por ejemplo, dentro de los sarcomas indiferenciados, que a veces es el problema, hay sarcomas indiferenciados de células redondas que son positivos a SATB2. Entonces, no sé, nunca he sentido que sea de real ayuda. Hay casos puntuales que probablemente sí, pero
no sé, yo no le he visto la real contribución a ese anticuerpo. No me ha convencido todavía. Porque sencillamente nos dice que es una célula con capacidad osteogénica. Mm, sí, eso. Ujú. ¿Quién más Ahí quiere está hacer la alguna doctora pregunta? Teresita. Doctora Teresita, ¿cómo está? Ahí está, perdón, ajá. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Divina la charla. Esto es una patología espectacular. O sea, lo que pasa es que es muy variada, definitivamente, pero bueno, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Y yo creo que mientras más nos sumemos, tenemos más cabezas que nos interconsultemos y nos compartamos casos. Pero en la imagen nos da una información importantísima. Yo hice una formación en algo de imágenes porque como que sentía que era importante. Y definitivamente si nos apoyamos en la imagen, tenemos la mitad del camino ganado. Llamamos a un amigo, un oncólogo ortopedista que nos eche una mano, le mandamos la imagen, ¿qué te parece? Eso siempre nos ayuda a interpretar bien nuestras biopsias, las biopsias que nos dan problemas. Pero el tema de la edad, el tema de la localización, si es epifisiario, metafisiario, diafisiario, eso, por ejemplo, problema diagnóstico importantísimo, osteosarcoma de células pequeñas y sarcoma de Ewing. Eso es horrible. Pero, ¿por qué? Porque el sarcoma de Ewing incluso tiene producción de matriz colágena en filigrana, que a veces uno dice, concha, es osteoide. Pero ¿qué pasa? El sarcoma de Ewing lo vemos en la diáfisis. Uno no va a ver un sarcoma de Ewing en metáfisis. Entonces ya con la localización uno tiene esos datos que nos ayudan a orientarnos mejor. Claro, muy bien. Una pregunta, Marta. Mucho Sí. gusto en escucharte, Marta. Ay, Muchísimo feliz de gusto. verla. En el caso, me pasó, ¿no? Una biopsia que tenía todo para que fuera un osteoma osteoide. Tenía el núcleo, tenía el hueso escleroso alrededor, pero medía 2 centímetros. En ese caso, ¿qué corresponde ponerle? ¿Osteoma osteoide o osteoblastoma por el tamaño? Bueno, eso sí, ese punto limítrofe siempre es un problema, pero según la OMS, hasta 2 centímetros debería ser un osteoma osteoide. Ah, bien. Pero bueno, es un Y, punto, o sea, realmente uno dice hasta 2, mayor de 2, o sea, es ese punto de corte, los 2 centímetros. sí, Sin embargo, si yo en- veo en- si yo veo un nido bien formado, y por ejemplo, otro dato importantísimo es la clínica, si el paciente le calma o no el dolor con aspirina. Ese es otro sí. dato. Si el dolor No calma, tenía la clínica, no tenía bueno, la clínica. entonces Y era contestamos, ahí entonces eso contestamos como lesión formadora de matriz ósea y ponemos una nota que tiene un tamaño limítrofe y que el dato clínico, si calma o no con aspirina, nos va a dar el diagnóstico, porque por ejemplo es lo que nos define, el osteoblastoma no lo calma, pero conchale, nos lo claro, ponen difícil con un tamaño tan limítrofe. Yo pienso que ahí la tan clínica nos libre. ayudaría. Bien, bien, bien. Gracias. De nada. Bueno, no sé si habrá otra pregunta por ahí. Estoy muchísimo. Una, una pregunta, ¿el ácido fórmico, a qué porcentaje lo diluyen? Nosotros ya le voy a decir, porque esa información me la maneja el técnico, Ah, pero yo tengo un protocolo donde esa información, si me da 2 minutos, se la puedo dar. bueno, porque a lo Mientras mejor vemos uno si lo... hay otra pregunta. Si no, después se la mando, pero si yo lo tengo, nosotros hicimos un protocolo aquí probando los ácidos. De hecho, yo al ácido, yo tengo una concentración de ácido que lo complemento con un poco de formol, de manera que Ah, mientras la sí, biopsia se descalcifica también se fija. no pierde la fijación, sí. Ujú. Pero a mí me demora más de 6 horas el hueso en descalcificarse. Bueno, Por a eso a mí lo mejor yo el lo estoy hueso, diluyendo mucho. ojo, el hueso esponjoso, porque si no es esponjoso, ciertamente sí, por supuesto que tarda mucho más. Lo que pasa es que eso, Sí, determinar un punto exacto o una cantidad de horas exacta, sí, eso es muy, no muy se puede. variable.
Déjenme ver si lo consigo aquí, si no, les prometo que a través de Sheila mí aquí lo tengo. Vamos a ver si lo puedo descargar ahora. Si no, a través de Sheila luego les Bueno, comparto esa bueno. información para decirle la concentración exacta. No me descarga, pero si Sí, no, se sí. los comparto luego. Bueno, después no te hagas problemas. Sí, sí. Sí, perfecto, me la mandaste y la reenvío. Yo justo también quería preguntarte porque en el laboratorio de patología pediátrica utilizan una resina, pero no tengo bien clara la información y quería consultarte a ver si tenías experiencia o alguna información de No, rendimiento. Pero voy a no, buscar bien cuál es la resina y te consulto. con la resina sí que no. Todavía estoy buscando el aroma aquí. Pero si no te la paso luego. No me recuerdo la concentración. No sé si habrá otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, un gusto haberte conocido, muchísimas gracias, la No, verdad. a ustedes por la información. Estuvo espectacular, muy práctica, muy, muy útil. No, siempre a Y, la orden. ¿lo qué? Pero te perdí. Y nos veremos en Montevideo y en Punta del Este, ¿es? En los dos Sí, lados, sí. Sí, no, en seguro nos vemos octubre. porque, bueno, tengo que estar primero a 10%. 10% uso el ácido fórmico. Bien. 10%. Sí, nos vemos en el precongreso y de ahí tenemos que salir corriendo el mismo día para el congreso en Punta del Este. Pero bueno, el tiempo apremia y tengo entendido que es a hora y media. Pienso que vamos a llegar bien. Sí, justito, justito. Son 2 horas con todos los Pero protocolos. llegamos, sí llegamos. El equipo siempre gana. Bien, muchas gracias, Martelena. No, por favor, a ustedes Hermosa, por la Muchas gracias. invitación. hermosa la charla. Muchas Un gusto. gracias, un gusto. Chao. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao. Un abrazo.